Bienvenidos nuevamente al tutorial de Python. Bien, vamos a continuar con los conceptos básicos, vamos a continuar con la programación orientada a objetos y en esta ocasión vamos a ver el concepto de herencia. Bien, ya en el capítulo anterior vimos cómo creamos este módulo llamado persona que contiene un elemento que es una clase llamada persona, que bueno, permitía definir las características básicas de una persona. Bien, en esta ocasión vamos a ver cómo una clase puede heredar las cualidades de otra clase, es decir, las propiedades y métodos de otra clase. Esto nos va a permitir pues la reutilización de código. Así nos evitamos de tener que volver a escribir propiedades y métodos que bueno, ya existen en otra clase. Bien, vamos a ir a la carpeta módulos y vamos a crear un nuevo módulo. Supongamos que queremos crear una clase llamada deportista. Lógicamente, un deportista es una persona. Y bueno, y podría obtener las propiedades y métodos de la clase persona que ya creamos en el capítulo anterior. Y vamos a empezar creando el módulo. Deportista.py. Bien, vamos a empezar importando el módulo persona. Accedemos al paquete y al módulo persona. Y vamos a importar la clase persona. Muy bien. A continuación vamos a crear la clase deportista. Y le vamos a pasar como argumento la clase persona. Desde este mismo momento la clase deportista hereda las cualidades de la clase persona. Es decir, vamos a poder acceder a las propiedades y métodos de la clase persona. Bien, supongamos que tenemos que crear un método para definir el deporte que practica este deportista. Bien, podremos crear un método, llamarlo deporte. Le pasamos la referencia de la clase, que hace referencia a la propia clase, en este caso deportista, y le vamos a pasar otro argumento para incluir el deporte que practica este deportista. Y simplemente vamos a retornar el deporte que practica. Muy bien. Bien, supongamos que vamos a crear otro método para cuando el deportista está detenido. Podemos llamar a esta función detener. Y simplemente mostrar el siguiente mensaje. El deportista está detenido. Bien, un deportista puede correr, así que también vamos a incluir este método. Correr. Y retornaríamos el siguiente mensaje. El deportista está corriendo. Bien. Un deportista podría, pues, por ejemplo, saltar. Bueno, pues vamos a incluir un método llamado saltar. Y podríamos retornar el siguiente mensaje. El deportista está saltando. Podríamos incluir, por ejemplo, otro método, para cuando el deportista está nadando. Y podríamos retornar el mensaje: el deportista está nadando. Y así tantos métodos como necesitemos.
Bien, también se me olvidó una cosa en el capítulo anterior, cuando queramos crear un método privado, es decir, que solo se pueda utilizar en el interior de la clase, es decir, no pueda ser accesible a través de la instancia, simplemente igual que vimos en las variables privadas. Vamos a ver un pequeño ejemplo, lo vamos a comentar aquí. Método privado. Por ejemplo, pues simplemente incluimos doble barra baja y el nombre del método. Muy bien. Y bueno, y este método realizaría la operación que tuviera que realizar. Bien, lo vamos a dejar comentado para que lo sepáis. Así podemos crear un método privado. Muy bien, supongamos, bueno, ya tenemos aquí preparada esta subclase llamada deportista, bueno, que está heredando las cualidades de la clase persona. Y ahora vamos a ver un ejemplo y bueno, nos vamos a dirigir a la carpeta Python donde tenemos los scripts. Y bueno, vamos a incluir un nuevo script para probar esta clase llamada deportista. Vamos a crear un nuevo documento y lo vamos a llamar, por ejemplo, deportista.py en la carpeta Python donde tenemos los scripts de ejemplo. Lógicamente no lo vamos a guardar en la carpeta módulos, que bueno, esta está reservada para los módulos que queremos. Como ahora mismo hemos acabado de crear un módulo llamado deportista. Bien. Bueno, pues vamos a importar la clase deportista. Accedemos al módulo deportista y vamos a importar la clase deportista, que bueno, es un elemento que se encuentra en el interior del módulo deportista. Bien, ahora vamos a crear la instancia. Bien, como he dicho, en esta clase deportista ya tenemos disponibles también las propiedades y métodos de la clase persona. Bien, en el script del capítulo anterior, bueno, aquí veíamos cómo accedíamos a los métodos, bueno, y a las propiedades. Bueno, vamos a reutilizar el código. Simplemente voy a cambiar aquí la instancia. En lugar de utilizar la instancia persona, que es la que creamos para la persona, pues vamos a utilizar la instancia deportista, que es la que hemos acabado de crear ahora mismo. Por ejemplo, cambiamos aquí el mensaje deportista. Bien, ahora mismo ya podemos hacer uso de este script y veremos que vamos a obtener, bueno, en los resultados de los datos que hemos ingresado. Vamos a guardar y vamos a ejecutar deportes.py en la consola. Bien, nos vamos a dirigir a la carpeta Python del tutorial y ejecutamos deportista.py. Y bueno, como podéis ver, ya hemos heredado las propiedades y métodos de la clase persona. Sin embargo, bueno, estamos trabajando en la subclase deportista. Bien, ahora vamos a utilizar los métodos que hemos utilizado en la clase, que hemos agregado a la clase deportista. Por ejemplo, vamos a definir el deporte de esta persona que practica este deportista.
accedemos al método deporte y, por ejemplo, Dade, mi amigo Dade, practica, por ejemplo, el atletismo. Bien, vamos a guardar y vamos a verlo. Bien, y bueno, el deporte que practica Dade es atletismo. Bien, ahora vamos a decir, por ejemplo, que Dade está corriendo. Vamos a hacer que Dade corra. Bueno, pues simplemente accedemos deportista, a la instancia y al método. En este caso tenemos un método llamado correr. Bien. Vamos a guardar y vamos a verlo. Bien, y aquí aparece el deportista está corriendo. Muy bien, ya estamos accediendo a los métodos que le hemos agregado a la subclase deportista. Bien, vamos a detener al deportista. Muy bien, guardamos y probamos nuevamente. Bien, y ahora el deportista está detenido. Bien, ahora supongamos volvemos a utilizar otro método, por ejemplo, vamos a hacer que Dade salte. Vamos accediendo a los métodos, como podéis ver, instancia, el punto y en este caso el método. Muy bien. Bueno, y ahora el deportista está saltando. Veamos un ejemplo con un método privado, como os comenté anteriormente. Y aquí tenemos vamos a descomentarlo un momentito y vamos a ver qué ocurre cuando intento acceder a este método privado. Este método solo se puede utilizar en el interior de la clase. Bien, vamos a verlo. Vamos a ir a deportista y bueno, vamos a intentar acceder a este método. Deportista y bueno, incluimos el punto y accedemos al método que es guión bajo método. Vamos a obtener un error lógicamente porque este método no es público. A ver, aquí. Y aquí lo podemos ver. Tenemos un error. Sin embargo, en el interior de la clase sí puede ser utilizado. Por ejemplo, vamos a incluirle, este es el contenido de este método privado. Y bueno, ¿cómo lo podríamos utilizar en el interior de la clase? Y pues simplemente vamos a concatenar aquí, en nadar, por ejemplo, vamos a concatenar, clicamos el signo más y incluimos el método. Bien, accedemos a la referencia de la clase, que ya sabemos que es conself. Bien, incluimos el punto y accedemos al método. Bien, y ahora sí, bueno, de este modo, bueno, pues aquí en el interior sí va a funcionar, lógicamente. Vamos a guardar y vamos a ver que se va a mostrar este contenido. Este es el contenido de este método privado. Bien, vamos a utilizar el método nadar. Y vamos a guardar y vamos a probarlo. Y aquí lo podemos ver. En el interior de la clase este método privado funciona. Puede ser utilizado como podemos ver aquí. Esto es muy importante que lo sepamos.
Bien, y básicamente pues la herencia funciona como hemos estado viendo hoy aquí. En este caso no hemos incluido un método constructor como creamos en persona, pero también lo podríais incluir sin ningún tipo de problema. El método constructor no es una cosa obligatoria, lo podéis incluir, pues como lo incluimos en la clase persona para incluir, por ejemplo, bueno, pues esta serie de propiedades por defecto, como podemos ver. Bien, y bueno, por el momento lo vamos a dejar aquí y próximamente más. Saludos.